Kamisaki Hilatanaka Culiacanaka. Estamos ya en nuestra sexta clase virtual, así que pues vamos a empezar inmediatamente con el avance del contenido. Tenemos ahora Arutakanaka, ¿no? Sufijos del idioma aymara. Antes de iniciar, como siempre, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que tenemos nosotros para aprender. Así que les invito a inclinar sus rostros y oramos. Señor Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos reúnes aquí una vez más, Padre, para aprender, Señor, acerca del idioma aymara, Señor. Guíanos, Padre, abre nuestro entendimiento, Padre amado, ayúdanos a entender, Señor, todo lo que esta noche vayamos a avanzar, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Empezamos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qallantañani Hilatanaka Culiacanaka akan hichautjistua unidad 2 están ucaromantaniasa. ¿No? Ucantano, ¿no? Bueno, estamos ya en el tema 2 de la unidad 2, ¿ya? Y en este tema 2, como dice el título, como ustedes pueden apreciar, dice Aru Takanaka, los sufijos. Bueno, nosotros sabemos que el idioma aymara es una lengua sufijante, ¿no? Y al ser una lengua sufijante, presenta 3 clases de sufijos. Principalmente, ¿no? Como podemos ver aquí, sufijos nominales, los sufijos verbales y los sufijos independientes. Vamos a describir cada uno de estos sufijos y posterior a ello también vamos a dar ejemplos. A ver, vamos a empezar con los sufijos nominales. Dice, ¿no?, la definición de esta manera. Estas se ligan a raíces nominales o temas nominalizados. Se clasifican en sufijos flexivos y derivacionales, ¿no? Y quiere decir esto que a su vez los sufijos nominales pues se clasificarían en estas dos, ¿no? Flexivos y derivacionales. Sigamos. Empezamos entonces con los sufijos flexivos, ¿no? Ahí dice, ¿no? Estas a su vez se dividen según la función que cumplen, ¿no? De acuerdo a la función que cumplen. Se posponen a una raíz nominal y marcan la persona y el número y el caso, ¿no? Es lo que marcan, ¿no?, estos sufijos flexivos. Para hacerlo más simple, Hilatanaka Culiacanaka, vamos a dar estos ejemplos, a ver. Veamos estos ejemplos de acá. Observen muy bien el dibujito, por ejemplo, ahí está acompañando también, ¿no?, a esto. Dice puku, lo que está escrito con color negro quiere decir olla, ¿ya? Entonces, pukuja, ¿de verdad? Este sufijo ja es el posesivo de primera persona, ¿ya? O sea, en todo caso se traduce como mi olla, está diciendo, ¿no? Pukuja, mi olla. Esto nosotros podemos añadirlo a diferentes nombres sustantivos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir celular, ¿no?, en aymara, o sea, celularaja, mi celular, o celular también podemos decir chililiri, ¿no? Esa es una acuñación de los años 2000 más o menos, ¿no? Cuando el celular, ¿no?, como ustedes se acordarán, pues hacía ese sonidito, ¿no?, de como tipo timbre, ¿no? De ahí viene, ¿no? Chililirija, mi celular. Chachaja, mi esposo. Warmija, mi esposa, ¿no?, etcétera, ¿no? Así podemos ir expresando posesivos, ¿no?, con el sufijo ja, ¿no? Siguiente, como pueden ver, no es un solo gato, hay 2 gatos. Y digo en plural, gatos. Pisinaka, gatos. Lo que marca el plural en el idioma aymara es el sufijo naka, ¿ya?, que equivale, ¿no?, al marcador del sufijo del idioma castellano, ¿no?, que generalmente es la S, ¿no? En el castellano, como habíamos hablado, la S, ¿no?, marca el plural, ¿no? Libro, libros. Hombre, hombres, ¿no? ¿Verdad? En el idioma aymara, en cambio, es el sufijo naka, ¿no? Pisinaka.
Hilatanaka, puedo decir, ¿no? Hermanos. Culiacanaka, hermanas, ¿no? En plural estoy hablando, ¿verdad? Muy bien, Hilatanaka, Culiacanaka. Jamás palca, sufijos flexivos, ukanakasataki. ¿Cómo decimos sufijo en aymara? Decimos arutaka, ¿no? Como ustedes pueden observar en la primera en esta diapositiva, ¿no? Que está aquí. Ven aquí en el título, arutakanaka, sufijos. Sigamos, Hilatanaka, Culiacanaka. Bueno, aquí tenemos los sufijos nominales flexivos. Más ejemplos de los sufijos nominales flexivos. Ya habíamos mencionado este sufijo, ¿no? Hace un momento. Ja, ¿no? Ja, que se traduce como mi, ¿no? Warmija, ¿no? Mi mujer o mi esposa, ¿no? Warmija. Warmi es mujer, ¿no? Warmi también pues esposa, ¿no? Warmija, mi esposa o mi mujer. El sufijo naka, que acabamos de citarlo también, ¿no? Ahí está su definición. Algunos sufijos tienen una traducción específica. Por ejemplo, ja quiere decir mi. Sin embargo, la naka, el sufijo naka, no tiene una traducción específica. Por tanto, la definimos, ¿no? Y la definimos de esta manera, ¿no? Sufijo marcador del plural, ¿ya? Entonces aquí, como pueden ver en el dibujito, hay varios animalitos, ¿no? Un burro, un chancho, una gallina. Entonces, ¿qué son esos? Son animales, ¿no? Son ganados, ¿no? Son animales de granja, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos ganados? Digamos, decimos uyua, decimos ganado. Pero yo quiero decir ganados, uyuanaka, ¿no? Que se está refiriendo a varios, ¿no? Pueden ser gallinas, pueden ser ovejas, llamas, etcétera, ¿no? Uyuanaka, uyuanaka, ¿no? De esa manera. Posterior a eso tenemos también el sufijo direccional ru, que se traduce como a, de dirección, ¿verdad? A Viacha, a La Paz, a Copacabana, ¿no? De dirección habla, ¿no? Fíjense, aquí cómo va con la palabra collo, collo, collo quiere decir montaña, a la montaña está diciendo, ¿no? Colluro, 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 ¿no? A la montaña, colluro, viacharu, a Viacha, La Pasaru, a La Paz, Santa Cruzaru, a Santa Cruz, Boliviaru, etcétera, ¿no? De esa manera vamos expresando dirección, ¿no? Con el sufijo ru, ¿no? Direccional, ¿no? Que se traduce como a. Posterior a eso, Hilatanaka, Culiacanaka, tenemos la na, ¿no? Este sufijo quiere decir en, una preposición, ¿no? En, utana, utana, ¿qué está diciendo? En casa, utana, en casa, viachana, en Viacha. Puedo decir también La Pazana, en La Paz, Santa Cruzana, en Santa Cruz, etcétera, ¿no? Entonces la na, una preposición, ¿no? Que expresa ¿no? el lugar, ¿no? Donde algo se encuentra o tú te encuentras, ¿no? Locación, ¿no? Utana, Calacotona, Sopocachina, ¿no? En Calacoto, en Sopocachi, etc. Jamás vaya Hilatanaka, Culiacanaka. Sufijos nominales flexivos, Ukanaxistanaka. Sufijos verbales derivacionales. Los sufijos verbales derivacionales sirven para formar nuevos términos a partir de la raíz, dice, ¿no? Sabemos que una raíz es una palabra completa, ¿no? Raíz, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos raíces. Yati, taki, hausa, sawu. Yati, ¿no? Sería como decir el saber. Taki, digamos, sería como decir patada, ¿no? Taki. Hausa, llamado, ¿no? Llamado, ¿no? De llamar a alguien, ¿no? Llamado. Sawu, un tejido, ¿no? Tejido. Entonces, nosotros podemos volver a todos estos sufijos derivacionales
un nuevo término, es decir, podemos volverlo a partir de esta raíz que acabamos de ver, podemos convertirlo en un verbo. Y para marcar el verbo tenemos el sufijo infinitivo ña. Este sufijo infinitivo ña se traduce como el ar, er, ir del castellano, ¿no ve? Comer, andar, subir, ¿no? Los verbos en infinitivo generalmente tienen esas terminaciones, ¿verdad? Ar, er, ir. Entonces en el idioma aymara, estos también se pueden formar nuevos términos, en este caso categorías gramaticales nuevas, ¿no? Que sean verbos en este caso, ¿no? Entonces yati, si yo lamento yati, yatiña, ya estoy diciendo saber. De taqui, a ver, taqui, taquiña, patear, hausa, ¿no? Llamado, hausa más el ña, sería llamar. Luego tendríamos sabu, ¿no? Que es tejido. Si yo digo sabuña, o sea, al sabu le estoy aumentando la ña, sabuña, estoy diciendo tejer, ¿no? Como pueden ver, podemos formar nuevos términos a partir de una raíz, como pueden ver aquí. Sufijo infinitivo, ¿no? Los sufijos derivacionales. Más de sufijos derivacionales. A ver, aquí tenemos sufijo verbalizador, ¿no? Un sufijo derivacional también, que sería el sufijo verbalizador, cha, cha. Este sufijo verbalizador, generalmente, pues se añade igual, ¿no? A un sustantivo, y lo vuelve en verbo. Por eso mismo, ¿no? Su nombre verbalizador. Por ejemplo, aquí tenemos un nombre, uta, que quiere decir casa, uta. Uta más la cha y más la ña del infinitivo, estoy diciendo utachaña, que sería construir casa. Utachaña, construir casa. Guagua quiere decir niño, o niña, bebé, ¿no? Es lo que dice guagua. Entonces yo digo guagua, le aumento la cha y luego la ña, de guaguachaña me va a salir, ¿no? Guaguachaña sería parir, ¿no? Parir, dar a luz, lo cual generalmente se hace referencia a los animales, ¿no? Al ganado, ¿no? Porque para un ser humano, para una mujer sería ususiña, ¿no? Ususiña, ¿no? Cuando, digamos, dan a luz al bebé, ususiña, me dice. Guaguachaña más va para el ganado, ¿no? Ahí como pueden ver. Suti, nombre, ¿no? Suti, más la cha, más la ña, ¿no? Ya sale un verbo igual, ¿no? En infinitivo, sutichaña, que quiere decir nombrar, apodar, ¿no? Sutichaña. También puede ser sutiaña, ¿no? Sutichaña. Sami, color. Sami más cha más ña, samichaña, que sería pintar, colorear. Luego, posterior a eso, tenemos uru, que quiere decir día, ¿no? Uruchaña, el ejemplo aquí que tienen ustedes, uruchaña sería festejar a alguien, ¿no? Uruchaña, verbalizador, ¿verdad? Se vuelven en verbos, de nombres se transforman en verbos. Aquí igual, ¿no? Yapu, que quiere decir chacra o sembradío, ¿no? Yapu es un nombre. Ahora de nombre lo vuelvo en verbo, ¿no? Yapuchaña, sembrar. Así, ¿no? Hilatanaka y Culiacanaka, de esa manera formamos nuevos términos a partir de una raíz. Sufijos verbales, ¿no? Los sufijos verbales flexivos. Los sufijos verbales flexivos indican básicamente persona y tiempo, ¿ya? Nosotros esto lo vamos a estudiar a más profundidad cuando estemos conjugando verbos, ¿ya? Que ya se aproxima, ¿no? Esta lección de la conjugación de verbos, ahí justamente nosotros la vamos a estudiar más detalle.
Aquí tenemos estos sufijos que indican, en este caso, Hilatanaka, Culiacanaka, indican persona, ¿ya? La ta expresa primera persona, la otra ta expresa segunda persona, la i tercera persona y tan cuarta persona plural. Perdón. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Que Nayah Sarta, Naya, que quiere decir yo, Nayah. Esta ja es simplemente el sufijo enfatizador, ¿ya? No tiene ninguna traducción, enfatiza, da fuerza a la especificación del sujeto, ¿no? Del hacedor de la acción, ¿no? Nayah Sarta, yo voy, ¿no? Humaj Sarta, tú vas, ¿no? En el caso de Paranaya y Huma, pues los sufijos, como pueden ver, que marcan la persona son ta, ¿no? Ta, ¿no? Ya varía a partir de la tercera persona, ¿no? Aquí tienen el ejemplo, ¿no? Marcador de tercera persona, i, ¿no? Hupaj Muni, dice, ¿no? Perdón, acá está con error, este verbo no es el que corresponde. Hupaj Muni quiere decir ella quiere, ¿ya? Hupaj Muni, jamás, ella quiere, ¿no? Hupaj Muni. La vamos a corregir en este momento, a ver. Hupaj Muni, ella quiere, Hupaj Muni, ¿no? Ella quiere, Hupaj Muni. Tan, que marca la cuarta persona, ¿no? Hiwasaj lurtan, nosotros hacemos, ¿no? Con diferentes verbos, ¿no? Entonces, ta marca primera persona, ta marca segunda persona, y marca tercera persona, y tan marca la cuarta persona plural. Sufijos independientes. Estos sufijos se caracterizan por la facilidad de concurrencia con cualquier elemento de la oración. Estos sufijos pueden ligarse a las raíces o palabras nominales y también verbales, y casi siempre se ubican al final. Bueno, tenemos el primer sufijo ahí que pueden ver ustedes, que es puni, ¿no? Puni quiere decir siempre. Raki quiere decir también. Entonces aquí ustedes pueden ver el ejemplo. Hiwaspurapuni. Es una palabra, es una sola palabra ya con sufijos. Ya no está separada, solo está especificada de otro color el sufijo que le continúa. Hiwaspurapuni, lo cual se traduce entre nosotros siempre. Siempre, ¿verdad? Puni. Hiwaspurapuni. Nayapuni, yo siempre. Humapuni, tú siempre. Hupapuni, él siempre, etcétera, ¿no? De esa manera podemos ir añadiendo el sufijo puni, ¿no? Que quiere decir siempre, siempre. Posterior a eso, Hilatanaka, Culiacanaka, tenemos el sufijo raki, hiwasaraki, nosotros también. Raki quiere decir también, ¿ya? Hiwasaraki, nosotros también. Boliviaraki, también Bolivia. Huparaki, también él o ella, ¿no? De esa manera, ¿ya? Raki. Entonces, estamos aprendiendo incluso la traducción de diferentes sufijos, ¿no? Puni quiere decir siempre. Raki quiere decir también, ¿ya? Hilatanaka, Culiacanaka. Bueno, hasta acá sería esta clase, ¿no? De los sufijos nominales y verbales e independientes, ¿ya? Hilatanaka, Culiacanaka. Ustedes cuentan con el material. Está ahí en las páginas que se indican en el plan de clases, ¿no? Si no me equivoco es en la página 6, 17, ¿no? 18, 19. En esas páginas ustedes van a poder observar todos estos sufijos
tipos de sufijos, ¿no? Del idioma aymara. Sabemos que el idioma es sufijante, es aglutinante, que a una sola palabra o raíz se le puede añadir un sufijo y más sufijos, ¿no? Puede tener varios sufijos, ¿no? Como es el ejemplo de esta palabra, catalogada como la palabra más larga del mundo, ¿no? Como lo tienen acá, pueden ver. Tan solo este sufijo, ¿no? La aru. Como ven, varios sufijos se le van añadiendo, ¿no? Por eso mismo el idioma aymara es pues un idioma sufijante, aglutinante, ¿no? Que aglutina, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces esta palabra es el más largo del mundo, como les decía, y su traducción sería que nos comuniquemos entre nosotros nomás, no así más literal sería, ¿no? Sería que nos comuniquemos entre nosotros nomás siempre. O sería bueno que nos comuniquemos entre nosotros, ¿no? Así, ¿no? Parafraseándolo para que suene un poco más natural, ¿no? Sería que nos comuniquemos entre todos nosotros, también, ¿no? Otra posibilidad, ¿no? Perdón. A ver, vamos a tratar de dar lectura, a ver, a esta palabra, catalogada la más grande del mundo, ¿verdad? De todos los idiomas que hay. Aruski pasiphañana sakipuniraquispawa. A ver, una vez más. Aruski pasiphañana. Bueno, ahí la traba, digamos, es muy largo, ¿no? La palabra, como pueden ver. Estas palabras la utilizan generalmente en spots, en una reunión puede ser, para animar a la gente, etcétera, ¿no? Una vez más, a ver. Aruski pasiphañana kasakipuniraquispawa. Aruski pasiphañana kasakipuniraquispawa. Aruski pasiphañana casa. Una vez más. Aruski pasiphañana kasakipuniraquispawa. Hay muchas palabras que de una raíz pueden seguir teniendo diferentes, digamos, desinencias, ¿no? Por ejemplo, parla ki pasiphañana kasakipuniraquispawa. No sé, otros, parla, mankasiphañana kasakipuniraquispawa. Mankasiphañana kasakipuniraquispawa. Sería bueno que comamos todos, ¿no? Son tipos de invitaciones, digamos, ¿no? Y esta palabra nosotros la vamos a seguir repitiendo, ¿no? Clase a clase, ¿ya? Y este tipo de palabras, ¿no? Largas, ¿no? En todo caso, a esto le llaman, bueno, sería la palabra una de las más largas, ¿no? Del mundo, ¿no? Con diferentes sufijos, ¿no? Y que transmite un mensaje único, ¿no? Sería bueno que nos comuniquemos entre todos nosotros. Aruski pasiphañana kasakipuniraquispawa. Kamaka kamakispa hilatanaka kullakanaka hikisinkamapa ukamanaka ukamaja hilatanaka kullakanaka. Bueno, hasta acá sería esta clase y pues como siempre yo les invito a orar, ¿no? Oramos en este momento. Dios Padre, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos has dado este tiempo más, Señor, para aprender, Dios mío, Aymara. Y ayúdanos, Señor, para las clases posteriores, Padre amado, para nosotros ser guiados por ti, Padre amado, en todo momento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.